Carlos Paloma, Guillermo Herrera, de Periódico del Meta. Hace algunos días usted manifestó que nombraría al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Eso se podría interpretar como querer traer alguna derecha, algunos votos de derecha que se han ido para el Abelardo, pero también corre el riesgo de que se vaya ese centro que ya ha cautivado. ¿No teme que de pronto se quede sin el pan y sin el queso? Así está mi campaña. Si yo digo algo para un lado, se me delican los del otro lado. Y si digo algo para el otro lado, se me delican los otros. Y yo quiero invitar a los colombianos a que se den cuenta que ese es el país en el que nosotros vivimos. Y lo que queremos es un gobierno donde haya ministros de derecha, donde haya ministros de centro, que si hay alguno muy bueno de izquierda pueda caber. Es que ¿por qué no vamos a poder tener un país donde quepamos todos? Yo le pido a los de centro que entiendan que los uribistas existimos y vamos a existir en esta campaña. Y le pido a los uribistas que entiendan que los de centro existen y van a existir en esta campaña. Y que estamos trayendo sectores que no han sido afines. Viera que me he encontrado un poco de petristes que me dicen que van a votar por mí. Y aquí tenemos que recibirlos. Porque es que la Colombia que queremos construir es la Colombia de todos. Este país tiene que entender que aquí no hay un barco donde vayamos los de derecha y que no hay otro solo para los de izquierda. En este país tenemos que caber todos y tenemos que lograr que cada quien aporte en lo que es bueno. Dígame, ¿quién sabe más de seguridad en Colombia? ¿Quién es la persona que más sabe de seguridad en Colombia? ¿Usted no se sentiría feliz que la persona que más sabe de seguridad estuviera en un gobierno? ¿Quién es la persona que más sabe de educación en Colombia? Esa es la que tenemos que tener como ministro de Educación. ¿Quién es el que más sabe de vías en Colombia? Tiene que tener la gente buena donde puede ser buena. Por Dios bendito, colombianos, dejemos de vernos las etiquetas y valoremos lo que cada quien le puede aportar a este país. Porque yo creo que esa es la Colombia que necesitamos. Senadora, buenos días. En un departamento como este, en una región como el Meta, en el que y el llano, en el que en el Arauca y aquí en el Meta la guerrilla domina, ¿qué significa ese cambio de la paz total a la seguridad total? Pero no para los delincuentes, sino para aquellas personas que viven bajo ese temor. Que no tengan que vivir en temor. Yo creo que una de las cosas más difíciles de vivir en Colombia es que todos sabemos de una edad, tal vez desde la mía un poquito, hasta un poquito menos, lo que es vivir en violencia. Todos sabemos lo que significa tener miedo, lo que significa levantarse todos los días a preguntarse qué pueblo habían dinamitado, ir todas las semanas a los entierros de los amigos, a una misa por la liberación de un secuestrado. Todos lo sabemos. Y esa es la Colombia que no puede volver. Y lo que quedó claro es que uno tiene que tener un Estado fuerte, que haga presencia en el territorio, para que la gente pueda ser libre. Y es libre el que es de izquierda, y es libre el que es de derecha, y que sea libre el que es liberal y conservador, y el de la U, y el del Partido Verde, y el que no tiene partido, y al que no le importa la política. La libertad es un bien que necesitamos los colombianos todos, que es la antítesis al miedo. Nuestro proyecto de seguridad va en contra de esa delincuencia. Vamos a sacarla de los territorios para que los colombianos podamos ser libres. Entonces dicen, ay, es que se están inventando esto. Lo que se inventaron en Colombia es que la paz se consigue abrazándose con criminales. Yo los invito a que ustedes miren los países desarrollados del mundo y que me muestren en dónde a los bandidos les dan abrazos, los sientan en la mesa y dicen que la única manera de vivir en paz es abrazándonos con ellos. En todos los países del mundo donde la gente vive en paz, a los criminales los meten a la cárcel. Y cuando usted mete a los criminales en la cárcel, la otra ciudadanía vive libre y tranquila. Eso es lo que significa la seguridad. Es quitar de encima ese yugo de los violentos, que se financia hoy de 3 cosas: narcotráfico, extorsión y minería criminal. Vamos a volverlos objetivos esos recursos,
porque cuando usted debilita las finanzas de los ilegales, debilita las estructuras criminales. Vamos a quitarles la posibilidad de extorsionar a los colombianos, a quitarles los cultivos ilícitos, a quitarles la plata de los cultivos ilícitos. Para eso es que es la UIAF, no para los amigos del M19 reuniéndose con papá Pitufo. No, para perseguir a los bandidos y quitarles la plata. Extinción de dominio express, que la vamos a volver a tener, y les vamos a quitar hasta el último centavo. Al ELN, a las FARC, al autodenominado ejército gaitanista y a todos esos grupos ilegales organizados, que vamos a tener una ventanita que se llama sometimiento. Ya está asustadito suficiente con el Estado, se quiere desmovilizar, bien pueda, hágalo. Usted paga un tiempo de cárcel en una colonia agrícola trabajando, se reincorpora, le rebajamos un poco la cárcel, pero cárcel. Escúchenme bien, la única garantía de no repetición es la sanción. Porque es que la no repetición no se refiere al señor que dejó de matar, se refiere al ejemplo que usted le da a una sociedad. Este país no puede seguir tolerando la violencia como mecanismo de nada. En este país, el que es violento tiene que ser sancionado. Una pregunta más de la periodista. Senadora, buenos días. Bueno, senador, en ese trabajo, ese control político tan importante que usted hace todos los días en el Senado, ha hecho seguimiento a la Agencia Nacional de Tierras y a su director Felipe Harman. ¿Se han encontrado ya irregularidades? ¿En qué van esas investigaciones? Tiene ya varias investigaciones abiertas allá en la Contraloría. Ahí he tratado de alimentarlas porque a uno le llegan muchos cuentos muy malucos de la manera como están manejando la Agencia Nacional de Tierras. Hablan de funcionarios presuntamente pidiendo coimas para vender o para que les asignen una finca. Hablan de que entregan fincas, pero sin escrituras. Hablan de que entregan la tierra, pero condicionan a los campesinos. Dicen presuntamente que aquí hay un señor también, McEnroe, que anda pidiendo todo tipo, presuntamente, de propinas para que vendan o compren las fincas. Yo creo que las autoridades tienen que investigar eso. Yo todas las denuncias, que no me las he inventado yo, me las mandan gentes de la Orinoquía, del Meta. Pero no pasa nada. ¿Está blindado o qué? Ahí, yo fuera la investigadora, estarían avanzando. Pero hay que mandar un requerimiento. La Contraloría ya le abrió investigaciones. Y estamos pendientes de unas de la Procuraduría, que también hemos llevado. Yo lo que invito es a todos los mentenses, el que tenga pruebas de corrupción, que me las mande. Que a mí nada que me guste más que perseguir corruptos. Vamos aquí con una pregunta con Edison Romero, luego César Monsalve. Vamos. Dos preguntas más. Acá, buenos días. Usted mostró su preocupación por el tema de conectividad de la región, habló de la vía. Hace unos pocos días el gobierno nacional destinó cerca de 100.000 millones de pesos para los estudios y viabilidad de una conectividad férrea entre el municipio de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. En su tal gobierno, esos proyectos seguirían, se reevaluarían. ¿Qué hacer? Porque se considera pues, que el tema férreo en la región no es de ahora, es de hace mucho tiempo que está planteando una solución para la conectividad. En ese punto específico que arranca este gobierno para los llanos, ¿cuál sería su postura? A mí me fascina la conexión férrea. Vea, yo lo voy a decir aquí claritico para que todo el mundo lo entienda. Lo bueno que encontremos del gobierno Petro, lo vamos a continuar. Yo sí creo que uno tiene que tratar de construir sobre lo construido. Si esos estudios están bien hechos y sirven, vamos para adelante. La conexión férrea de los llanos orientales es fundamental. Ustedes saben que a mí me preguntan que cuál es la vía más importante que tiene que hacer Colombia. Yo creo que es la que va desde Puerto Inírida hasta Buenaventura. Esa vía cambiaría Colombia, activaría los 4 millones de hectáreas que tienen los llanos orientales. Podía significar
el desarrollo de una nueva Colombia con una potencialidad enorme. Y vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para que sea realidad. Ahí va, lentamente, pero hay que sacarla adelante. Si logramos, además, convertirnos, se imaginan, Colombia la vía que le da salida a Brasil, al Pacífico, que nos esté pasando toda esa mercancía de Brasil, la super mega financiamos. Nosotros tenemos que soñar en grande para poder tener proyectos grandes para los llanos orientales. Bueno, doctora Paloma Dolicia, buenos días. César Monsalve de Hora 20 Regional y Noticias Ya. Los gobernadores del país no pudieron trabajar con este gobierno, están haciendo el libro blanco para todos los candidatos presidenciales. Ese libro blanco refleja las necesidades de todos los departamentos. ¿Usted va a tener en cuenta esos requerimientos de todas las regiones y va a trabajar de la mano con los gobernadores? Yo quiero trabajar de la mano de los alcaldes y de los gobernadores de Colombia, de la ciudadanía de Colombia. Y aquí lo quiero decir claritico para que me lo escuche todo el mundo. Yo he recibido el apoyo de muchos partidos. Y algunos dicen, ¿cómo, Paloma? Así. Yo quiero trabajar con las instituciones de Colombia. ¿Que voy a recibir a los corruptos? No, no voy a recibir a los corruptos. Yo he hecho una invitación clara a gobernar con manos limpias como he sido yo. A ser rectos en la administración pública. En mi gobierno no va a haber mermelada, ni intermediarios, ni platas que se desvíen. Vamos a procurar un gobierno que defina la inversión regional en los consejos comunitarios que vamos a volver a tener. Donde vayan los medios de comunicación, donde vaya el gobernador, los alcaldes, la bancada de congresistas y la ciudadanía. Discutamos qué necesita la región y hagamos los acuerdos en torno a dónde va a salir. Y vamos a tener a los contratistas visibles en los consejos comunitarios, rindiendo cuentas de en qué van las obras y por qué están atrasadas y qué es lo que está pasando. Y a ustedes con los ojos abiertos, mirando que las obras públicas no se nos pierdan. Este país no lo salva una mujer ni un hombre, lo salvamos todos. Y aquí tenemos que procurar que cada colombiano vaya buscando cuál es ese espacio, cuál es ese talento, cuál es esa fuerza que le va a aportar a Colombia. Porque si todos damos un paso al frente, el país va a avanzar muchísimo. Y tenemos es que buscar precisamente eso. A mí me ha dolido hablar con los alcaldes de Colombia, que me cuentan unos problemas. ¿Y sabe qué me dicen? Yo les digo, pero venga, ¿y usted no le ha dicho al presidente esto? Me dice, no he podido. ¿Cómo que no ha podido? Pero si él fue hace poco allá a ese departamento, se echa un discurso de 3 horas, se monta en el carro y se va. No escucha a los alcaldes, no escucha a los gobernadores, no escucha a las comunidades. Nosotros queremos todo lo contrario. Un gobierno que tenga una sola boca y bastantes oídos. Hola, candidata Paloma, buenos días. Baudilio Peña López del noticiero Día a Día. Candidata, el departamento del Meta es el principal productor de petróleo. Hoy está terminándose la industria del petróleo en Colombia. No hay exploración. ¿Cuál va a ser el manejo en su administración frente a la situación de la exploración petrolera y la explotación para que le digan a los trabajadores de la industria petrolera que vengan a respaldarla porque se les va a acabar la industria petrolera? ¿Y cómo va a ser el manejo territorial hacia las regalías, los aportes que se hacen a los departamentos y la inversión directa de cómo va a ser esa actividad en su administración nacional? Baudilio, vamos a sacar el petróleo, el gas y el carbón colombiano. Este país tiene derecho a hacerlo. Nosotros no somos un país que genere contaminación. En las emisiones de efecto invernadero de todo el planeta, nosotros producimos el 0.4%. Es decir, usted podría borrar a Colombia y el fenómeno del calentamiento global sería exactamente el mismo. Nosotros vamos a propender para que el mundo entero entienda que mientras se vayan a consumir combustibles fósiles, deben ser los de las naciones en vía de desarrollo y no los de las grandes potencias que ya contaminaron. ¿Cómo fue la transición energética de Petro? Si fuera buena, usted tendría que decir, ¿y Colombia
disminuyó sus emisiones y resulta que las aumentó, porque ahora nos toca traer el gas desde los países árabes, contaminando, y nos toca llegar y regasificarlo, y por eso estamos pagando los colombianos 40% más en nuestra factura de gas. Uno se ha encontrado muchos colombianos en varias veredas de Colombia, donde como el gas se volvió tan caro, están cocinando con leña, y eso contamina todavía más. ¿Y qué está pasando con el petróleo? Pues que se están cerrando empresas, gente desempleada. Las regiones de Colombia todas han sentido una disminución de sus ingresos en las regalías. No lo vamos a hacer así. Vamos a sacar adelante la industria minero-energética de este país. Ustedes saben que en el gobierno Duque nosotros les devolvimos los recursos a las regiones productoras, como tenía que ser. Pero también yo logré una cosita, Baudilio, que fue importante: darle participación al sector ambiental en las regalías. ¿Qué quiero ahora? Que cuando vayamos a desarrollar toda esta industria minero-energética, incluyendo el fracking, podamos tener recursos para el sector ambiental. Y que podamos decir, mire, con el petróleo del Meta, mire cómo está el Meta, pero salvamos el Amazonas. Mire los helicópteros que tenemos para la protección ambiental. Mire cómo estamos haciendo control satelital y logramos parar la devastación en la Macarena, en nuestros parques nacionales. Mire cómo estamos cuidando bien la ruta del jaguar. Mire cómo hemos restaurado 1 millón de hectáreas. Mire que las familias más pobres que viven alrededor de nuestros páramos, que viven alrededor de nuestras selvas, están dedicadas a recibir una plática del Estado con familias guardabosques y a preservar la naturaleza. Nosotros podemos hacer las dos cosas. Este gobierno nos pone siempre a escoger. Dicen, ¿usted escoge los trabajadores o escoge los empresarios? Yo les digo, escojámoslos a los dos. Cuide el trabajador, cuide el empresario. Ellos dicen, escojan el medio ambiente o la minería. Y yo les digo, escojamos los dos, hagamos minería y que no es de plata para cuidar el medio ambiente. Muy bien. Dos últimas preguntas, Emilio Rodríguez y Pablo Durán, por favor. Sí, candidata Luis Emilio Rodríguez, de la emisora Exitosa Estéreo. Hoy el presidente Gustavo Petro manifestó que todos los grupos guerrilleros en Colombia son narcotraficantes. En concordancia con lo que dice la candidata de gabelas a los criminales y sector terrorista, pues quedamos flojos. Entonces, ¿qué hace negociando históricamente con los narcotraficantes, que son los mismos grupos insurgentes, senadora candidata? Luis Emilio, yo creo que aquí tenemos que entender lo siguiente. Eso de habernos dicho que es que aquí hay violencias buenas y violencias malas, es una enfermedad mental. ¿Cómo le van a decir a usted que yo lo voy a matar a usted que para que Colombia sea mejor? Y que voy a dinamitar los pueblos que para buscar más equidad. Y que voy a secuestrar a los colombianos y a extorsionarlos y a destruir este país, que porque Colombia va a ser mejor así. Todos los grupos ilegales, todos son la misma cosa: bandidos, criminales, como fue el M-19, como fueron las FARC, como fueron todos los demás. Este país lleva 32 procesos de paz y seguimos siendo un país violento. Yo creo que cuando uno quiere cambiar los resultados, tiene que cambiar la fórmula. Todos han sido financiados por el narcotráfico y se han dedicado a eso. Yo tengo una versión distinta de la historia. En Colombia lo que nos ha tenido fritos son los negocios ilegales, que van tomando diferentes formas. ¿Se acuerdan esos muñequitos que se volvían una cosa? Es así es el narcotráfico. Se vuelve cartel y entonces perseguimos los carteles. Pero después se vuelve paramilitar y entonces perseguimos los paramilitares. Se vuelve guerrillero, entonces perseguimos a los guerrilleros. Se vuelve otra guerrilla y así vamos cambiando. Usted va dándole a uno y va mutando en otra cosa. Aquí hay que darle al narcotráfico, a la extorsión y a la minería criminal con contundencia para que acabemos la violencia de este país. Y que Petro diga que se acabó la lucha insurgente, pues sorprende mucho, porque no ha hecho sino consentir a los violentos. Que dice que es que hay que darles lo que ellos piden. ¿Se acuerdan que nos decían que había que sacar parte del presupuesto general de la nación
para dárselo al ELN para que no extorsionara más. Así nos han tenido, colombianos. No más eso. No más. Los grupos criminales son criminales y claro que tenemos cómo derrotarlos y meterlos presos, como lo han hecho las naciones del mundo. Y para eso vamos a buscar apoyo en los Estados Unidos, apoyo en Europa y en otros países, como Israel, porque nosotros no podemos seguir viviendo con miedo. Los que tienen que tener miedo son los violentos.